Bueno, acá estamos, vamos a compartir un ratito y nada, simplemente también eh, la idea de compartirse un rato más allá de lo que uno pueda decir que a alguno le puede resonar, a otros no, eso está bien, pero la idea es transmitir, ¿no? El ir siempre un poco más allá de la mente, de lo que te dice tu mente. Es, es abrir el corazón y expresarse, que no hay nada más lindo y más liberador que el poder expresarse, ¿no? Con lo que venga, con lo que salga, todo el mundo siempre tiene algo para contar, pero la idea es esa, es ir más allá de tu mente, ir más allá de, de tener ganas o no, porque se trata de eso, el ponerse incómodo, el desafiarse, el ir siempre un poquito más y a la vez el compartir eso es como es lo que te va ayudando a crecer. Por ejemplo, yo para ser sincero, no tenía ni ganas de prender la cámara ni de compartir nada, tenía ganas de... Llegué a mi casa y tenía ganas de agarrar y tomarme unos mates y acostarme a dormir, pero dije no, lo voy a hacer igual. Cuando estoy incómodo, cuando no tengo ganas de hacer algo, lo tengo que hacer igual. No importa lo que vaya a decir, cómo salga, lo que venga, lo tengo que hacer igual. Ir más allá de lo que mi mente me estaba diciendo en ese momento. Entonces como que me pasa muchas veces eso, ¿no? Antes lo que decía mi mente me lo creía, me frenaba y era como que, uh, ¿qué voy a decir esto? O mirá que me da vergüenza o me da miedo hacer esto. Y ahora ya no, ahora ya sé que lo que me dice mi mente, si me da miedo, si me da vergüenza, si me pone incómodo, si le busco siempre algún detalle porque sé que es por ahí. No importa lo que vaya a decir, no importa cómo salga, no. El dejar ese perfeccionismo es un alivio muy grande. Pero para eso me costó mucho. Me costó mucho porque yo quería hacer todo bien, todo perfecto, todo que no haya detalle y no hay nada perfecto. Es una ilusión de tu ego para mantenerte siempre ahí, en lo cómodo, en lo conocido. Nada, ya está, eso fue una etapa de mi vida. Y no me importa, ya no caigo más en eso. Eso fue una etapa de mi vida. Esa misma mentalidad del querer ser perfecto o el querer quedar bien con lo que digo, también es lo que me llevó muchas veces a no animarme, ¿no? A no, a no arriesgarme por algo que quería, por miedo a que dirán, por miedo a si me voy a equivocar o no. Y bueno, ya eso es una vieja etapa mía que por suerte pude dejar atrás. Ese perfeccionismo, esa falta de confianza, esa baja autoestima, ese ego, todo parte de lo mismo, un juego mental. Obvio que tengo muchas veces miedo, no en este caso, pero son emociones que son normales de cualquier persona y el esconderla o el querer mostrar siempre una máscara de que está todo bien, de que sos fuerte o de que es un desgaste innecesario. Eh, Somos seres humanos y si esas emociones surgen es porque es parte de eso, de un ser humano, de experimentar diferentes tipos de emociones. Obviamente que va a haber algunas emociones que te van a gustar, va a haber otras que no, y bueno, también es parte del combo, así que nada, eh, es ir enfrentándose a uno mismo, pero eso lo empecé a hacer cuando primero empecé a ponerme límite yo. El ponerme límite yo le llamo a empezar a ajustarme, empezar a cambiar eso, a cambiar ese diálogo interno, a cambiar el cuerpo, a cambiar mi mentalidad, a cambiar mi entorno, hasta que yo no empecé
a ponerme límites, por así decirlo, seguía haciendo lo mismo. Toda mi vida fui ese personaje de donde quería aparentar algo que no era. Y no hay nada peor que eso. No hay nada peor que decir que sos una cosa y sos otra. Eso me costó muchísimo el poder alinearme con esa persona que yo decía que era. Porque obviamente yo era un desastre, pero lo que decía no coincidía con ese desastre que yo en realidad era. O sea, mis acciones eran de una manera y lo que yo decía o como yo me veía era de otra, totalmente diferente. Entonces, hoy creo que ya va mucho más alineado lo que digo con lo que soy. Hoy sí soy lo que digo. Y eso es lo que me deja contento y lo que siento yo que es lo más importante, el cumplirse con lo que uno dice. Por eso hay veces que, como en este caso, no tengo ganas de filmarme o no tenía ganas de subir un video, pero yo había dicho que todos los días me iba a compartir a través de alguna experiencia porque sentía que a alguien le iba a resonar, que a alguien le podía llegar a servir y no hay nada más lindo que eso, que poder ayudar a alguien porque uno también a través de esta misma herramienta ha aprendido o ha salido de momentos donde eran muy difíciles y por ahí encontrás un video de alguien hablando justo de una situación que a vos te está pasando y es como decir, mirá, lo ves del otro lado, entonces como que te ayuda a salir de esa niebla mental o de ese sentimiento, de esa sensación de que te sentís solo. Entonces bueno, con esa intención es lo que hago, más allá de que por ahí en el momento no sepa qué decir y eso también está bien, pero el desafiarme, el ir más allá de lo que mi mente me dice, eso es lo que me lleva a, a cumplir con mi palabra y a ser esa persona que digo que soy. Eso es lo más importante, el cumplirse con uno mismo. Por eso entreno todos los días, por eso como de cierta manera, por eso me pongo incómodo, me desafío, voy más allá de mi mente, voy más allá de esos miedos. Tengo todos los días pensamientos que no están buenos, sí, obviamente, como cualquier persona. Tengo todos los días ganas de hacer lo que hago, de entrenar o de comer siempre. No, obvio que no, como cualquier persona. Pero hoy me lo permito ser, hoy permito ser auténtico, permito cuando estoy mal, permito cuando estoy bien, permito cuando siento vergüenza, cuando estoy triste, me permito llorar, me permito reírme. El ser auténtico, el sacarse de esa mochila de querer agradar a todo el mundo, eh, me saqué un peso muy grande cuando pasó eso. Porque yo tenía la máscara tan arraigada que cuando estaba solo también tampoco me permitía estar mal. Porque yo en la calle ponele te vendía un personaje que estaba todo bien, que el copado, el bueno, el buena onda. Y cuando estaba acá en mi casa solo también era lo mismo, o sea, me distraía con comida, con algún video, de la forma que fuere, pero no me animaba a sentir, si sentía un poquito de angustia, un poquito de malestar, me iba a la mierda, o me aturdía con algo, o hacía cualquier cosa, pero no me permitía sentirme mal. Y todo eso cambió, y cuando todo eso cambió, claro, empezó a hacer todo mucho más liviano, mucho más fácil. Fácil en el sentido de todo más natural, más real. No existe ese personaje que yo me vendía, que nunca había un problema. Siempre va a haber un problema y se soluciona un problema y surge otro y así, pero es parte de lo que es la vida. Eso está bien. Lo que no está bueno es cuando vos querés controlar las cosas y nada, y te das cuenta que no podés controlar nada, que lo único que estás haciendo es autoengañarte y vivir en una ilusión, en una realidad donde no te lleva a ningún lado. Entonces, ahorrate eso, ahorrate ese tiempo de autoengaño, porque estás perdiendo tiempo. Si vos ya sabes que algo no va más,
no va más, por más que te cueste aceptarlo, por más que quieras buscar la vuelta, por más que digas, no, por ahí una ilusión mía, no. Si hay algo que no es 100% seguro, es porque un no. O sea, si no es 100% sí, puedo hablar de cualquier cosa. Un trabajo, una relación, eh, cualquier cosa. Si no es un 100% sí, vos sentís adentro tuyo cuando es sí o no. Lo que pasa es que muchas veces eh, no te gusta escucharlo, porque no es siempre lo que vos querés o lo que tu mente quiere que sea. Cuando es no. Y lo sentís. Lo que pasa es que ahí viene el personaje y se mete en el medio y lo que vos sentís no lo querés sentir. Entonces lo empezás a tapar. Lo empezás a decir, no, esto debe ser una idea de mi mente, esto no es así, no, sí es así. Si no es 100% seguro, si es algo para vos, vos lo sentís, vos decís, sí, estoy convencido, lo siento adentro que esto es por acá. Y cuando no es por ahí es horrible, ahí lo choto, vos decís, uff, esto no va, no va, pero no me animo a soltar eso que no va. Y bueno, ese es el trabajo, esa es la fuerza interna que tenés que tener, eso, ahí viene la disciplina, ahí viene los hábitos fuertes, que eso es lo que va construyendo esa personalidad y esa presencia que te permite primero yo y después los demás. Primero el bienestar mío, después sí ayudo a los demás, después sí todo lo otro, pero primero yo, el bienestar mío, el amor propio. Eso te lo da la disciplina, el hacer todos los días lo mismo, aunque no tengas ganas, eso te da una fuerza y te da una presencia que te permite tomar decisiones que si no tenés autoestima, si no tenés confianza, si no te conoces a vos mismo, no lo haces. Por miedo a estar solo, seguís en lugares donde vos ya sabés que no vas. Pero como no te querés, como no te conoces, seguís soportando eso por miedo a vos. Porque básicamente eso, es por miedo a vos, a estar con vos. Y estar con vos tenés que estar toda tu vida. Entonces, te diría que urgente que te ponga límites, que te limite esos placeres inmediatos, esa escapada que te pegás, esas y atraviese ese momento del sinsentido, del aburrimiento, porque aunque parezca que ahí no pasa nada, ahí está pasando todo. Ahí es donde la vida te sienta con vos mismo y te enseña a conocerte, te enseña a estar con vos. Entonces, en esa soledad, entre comillas, que vos siempre escapaste y que tenías miedo y que preferías estar con cualquiera antes de estar solo, ahí es donde empieza a surgir la magia. Entonces, es... me río de esta sandía ahí. Es importante aprender a estar solo. Es muy importante. Y ese diálogo interno que tiene que cambiar. Ese diálogo interno de decir, loco, yo no puedo con esto, al yo sí puedo hacerlo, es muy zarpado. Es muy zarpado. Pero eso te lo da el, el ajustarte a vos mismo, el ponerte límites. El ponerte límites es muy importante. Es muy importante el decir, loco, me cansé de vivir así, me cansé de ser este personaje, empiezo a ser auténtico, el permitir las emociones, el expresarte, no importa si tenés miedo, si al otro le gusta, si te da vergüenza, si te da bronca, no importa, yo me expreso, ¿me entendés? A través de cualquier forma, o en un video, o escribiendo, o cualquier forma, expresarte. Entonces, de ese ir expresándote, el ir largando todo eso que tenés adentro, va haciendo que las emociones que estaban tapadas empiecen a surgir. Y sí, a lo primero es una cagada, porque empiezan a surgir emociones que estaban
reprimida dentro tuyo, capaz que de hace 10, 15 años, algún trauma que tuviste, alguna situación que no dijiste o algún dolor que no superaste, que te pusiste la máscara y seguiste adelante, todo eso va a surgir, obviamente, va a salir para arriba, porque tiene que liberarse, porque tiene que limpiarse. Y por más que ya haya pasado mucho tiempo, esa emoción cuando surge y sale para arriba y la pasa por el cuerpo es como que si la estuviera viviendo ahora, pero ya pasó hace mucho tiempo. Entonces a mí me pasó algo muy loco hace una semana, 10 días atrás, que estaba en esa situación de, de introspección, por así decirlo, de escuchar mis emociones. Había algo adentro mío que me ponía muy incómodo y que yo sentía que tenía que largar, pero no podía y que no sabía qué carajo era. Era como una tristeza, pero a la vez no era una tristeza sobre mi momento actual. Era como que había algo ahí que... Y bueno, me acuerdo que estaba tomando mate acá un día a la tardecita y bueno, me puse un poco de música, ¿viste? Y a ver que surja esa emoción que estaba ahí como trabada, que yo digo, ¿qué mierda es esto? Pero estaba incómodo, ¿viste? Entonces, bueno, y de repente puse un poco de música ahí, me quedé un rato en silencio, me puse a respirar ahí, a escuchar mi respiración y claro, y empezó a surgir esa sensación de incomodidad, esa tristeza, esa angustia que yo tenía adentro y en esa tristeza apareció una imagen de mi abuela. Mi abuela murió hace 7 años. Claro, cuando me surgió esa imagen de mi abuela, yo me puse a llorar, pero como si fuera que hubiera muerto hacía unas horas, ponele. Era increíble el dolor que sentí en ese momento. Y estaba tomando mate y lo de mi abuela fue hace, no sé, 6 7 años. Pero estaba llorando como si fuera que hubiera pasado en ese momento. Claro, y yo después de que pasó todo eso, permití todas esas emociones, me liberé y claro, cuando me puse a pensar, yo me acuerdo que el día ese de que murió mi abuela, yo agarré y fui al velorio, pero porque básicamente para cumplir. Y de ahí me fui a la cancha a ver a San Lorenzo, me agarré un pedo bárbaro, fumé, qué sé yo, y chao. Y después estaba todo bien y nada, viste, yo dentro mío en ese momento sentía como que era algo natural de la vida y que las personas se van y vienen y qué sé yo. Y bueno, mi mente me inventó una máscara que obviamente que era parte del show que yo hacía en ese momento, ¿no? Del fuerte, del está todo bien, de la vida sigue, todo eso, sí, sí, la chota, todo eso quedó adentro, bien adentro, dentro mío y nada, y lo fui acumulando y el otro día cuando saqué eso y después de que pasó un rato, claro, yo empecé a darme cuenta que yo nunca hice el velorio, el duelo de mi abuela y nunca permití esa emoción, porque tampoco necesitaba estar llorando y haciendo mucho, está todo bien, pero es el permitir y el volverte consciente del momento que estás pasando. Y que quieras o no, es una pérdida, y es una pérdida para mí, era una persona muy importante. Entonces yo dentro mío tenía tanta tristeza por eso y tanto dolor que decidí taparlo y decidí ponerme una coraza que no era real y el sentir que estaba todo bien y que es parte de la vida y que era mi abuela, pero que bueno, que... Y no, y yo me puse en la coraza ahí adentro y nada, y el otro día surgió y bueno, y así hay un montón de, de emociones y de cosas que van surgiendo y que van quedando de a lo largo de toda tu vida, ¿no? De los años que vos llevas viviendo y por eso hay cosas de cuando uno era chico o de la adolescencia o de alguna separación o de algún, ¿viste? Y son todas cosas que uno va poniéndose un personaje, va tapando y va siguiendo como si nada. Claro, pero ahí vienen los puchos, ahí viene la ansiedad, ahí viene, en mi caso, ataques de pánico, ahí vino un montón de cosas que estaban todas relacionadas con las emociones que yo
no permitía sacar, yo no permitía, ¿no? Era un robot literal, no permitía sentir, no odiaba sentir miedo, eh, no permitía sentir vergüenza, no permitía nada. ¿Y cuánto podía aguantar así? Entonces nada, cuando empecé en ese trabajo, en ese trabajo interno, empecé a permitir que surjan las emociones que tengan que surgir. Si viene la vergüenza porque sí, por algo viene la vergüenza, después vino la ira, vino la bronca, vino la culpa, vino el enojo, la tristeza, la alegría. Son emociones y todas las permití que pasaran por mi cuerpo. Entonces eso fue muy liberador. Pero para eso yo creo que yo lo permití una vez que aprendí a tener confianza en mí. Aprendí a cuidarme, a valorarme, a respetarme. Entonces el cumplir con mi palabra parece mentira, pero una cosa va llevando a la otra. Cuando yo me cansé de mí, empecé a tener hábitos fuertes, empecé a tener una presencia que nunca tuve. Y eso me fue animando por así decirlo, no sé si la palabra es obsesión, pero a enfocarme a mí, en mí. Yo voy a sanar, voy a transformar mi mente, voy a transformar mi cuerpo, voy a hacer lo que sea para ser feliz y un poco más libre, un poco más feliz y un poco más liviano, sacar esa mochila, sacar todo ese miedo. Yo sentía que vivía muy ahí, muy robotizado, muy apretado, muy traumado por un montón de cosas y nada, cuando solté toda esa mierda fue muy liberador, pero creo que para eso llegó la disciplina primero y el ir formando ese carácter, esa fuerza de voluntad fue lo que a mí me permitió el después animarme a sentir, ¿no? Yo era muy mental, era todo acá, entonces acá lo que había era todo un exceso de querer controlar, era todo el tiempo el pasado, el futuro, era todo el tiempo nada, que mi realidad cambie por nada, por arte de magia, no sé qué pretendía yo. Y lo único que hacía era lo que viví ayer, lo proyectaba mañana. Y era siempre el mismo círculo, eran siempre las mismas situaciones. Y claro, porque yo vibraba siempre la misma energía. ¿Cómo iba a tener un futuro diferente si todos los días hacía lo mismo? Era el mismo resultado. No es tan difícil. Lo que pasa es que yo no lo entendía o lo quería entender de acá. Pero no vas a poder resolver nunca nada desde la mente. Porque todo está en la energía. Entonces, si yo quería tener una vida diferente a la que tenía, y todos los días me levantaba haciendo lo mismo, y hacía todos los días lo mismo, tenía siempre los mismos resultados. Entonces empecé a cambiar, empecé a hacer resultados, acciones diferentes, y fui teniendo resultados diferentes. Entonces ahí empecé a darme cuenta que yo atraía a mi vida siempre lo mismo porque siempre hacía lo mismo. Esto me llevó 15 años entenderlo. Una vez que a través de personas que justamente, que yo siempre digo, por eso digo, lo importante es compartir, una vez que empecé a ver personas que decían que para tener una vida diferente a la que tenés que hacer cosas diferentes de las que siempre haces, y eso empezó a resonar mucho conmigo, ¿no? Y empecé a decir, la puta madre tiene razón. Y esas personas compartían y decían, bueno, yo tenía vicio, hacía esto y lo otro y lo otro y lo otro, y era lo mismo que estaba haciendo yo. Pero lo fui cambiando así. Empecé primero por mi cuerpo, empecé a tener un cuerpo fuerte y ese cuerpo fuerte empezó a tener una mentalidad más fuerte. Y mi mente me decía que esto no y yo iba, ¡pum!
por encima de mi mente, y eso fue transformando, y en ese ir transformando tu mente y teniendo confianza empecé a ir de a poquito sacando lo que ya no iba, y ahí vas tomando decisiones. Claro, son todos son todas acciones diferentes y van teniendo resultados diferentes. Entonces ahí empezás a moldear tu realidad como un rompecabezas. Lo primero no es fácil, pero en algún punto, en algún momento tenés que arrancar. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, tengo que arrancar. ¿Por dónde empiezo? Y bueno, sí, esta gente dice que por el cambio físico, y bueno, vamos a entrenar. Y bueno, vamos todos los días al gimnasio. Y ahí, ¡pum! Me pongo fuerte y le meto al gimnasio. Y de ahí, claro, mi mente se fue reprogramando de a poco. Todos los días el gimnasio, algunos días tenías ganas, otro día no, otro día estaba motivado, otro día no, pero cuando empezaba a verme en el espejo mejor y con más energía, ahí como que... Y una cosa fue llevando a la otra, y claro. Y después como que la vida misma te va abriendo camino y te va poniendo personas y situaciones en el lugar, en tu camino, que vos decís, y mirás para atrás y decís, ¿qué momento pasó esto, loco? Y ahí es ese cambio abrupto que vos tenés de tu vieja realidad o de tu realidad de siempre a esta nueva realidad. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. ¿Es doloroso? Es muy doloroso. Pero el vivir siempre de la misma manera también era muy doloroso. Entonces a veces como que decís, bueno, sí, está bien. Cuesta, es incómodo, pero entendés que la vida es incómoda, que la vida no es el control, no es eso que tu mente te cuenta. Eso es una ilusión de tu mente, porque a tu mente no le importa si vos sos feliz o no. Tu mente lo que le importa es que vos no la pongas incómoda haciendo cosas diferentes. No le venga con cosas raras. Vamos siempre a lo mismo y vivimos siempre de la misma manera y ya. No me venga con cosas raras, no me venga con formas de pensar nuevas, ni hablar de esto de abrir el corazón y expresar los sentimientos, ni en pedo. Vamos, ponemos un parche ahí donde eso que dolió, ponemos un personaje, un poquito de humo, tapamos y seguimos. Después en algún momento se destapa la olla y ahí es donde decís, lo que hizo mi mente conmigo. Y bueno, y ahí. Pero yo creo que tiene que llegar a ese punto donde tenés que cansarte de verte mal. Llegar a un punto de decir, loco, mirá cómo estoy, mirá cómo me siento, qué estoy haciendo. Yo me he visto en situaciones donde me miraba y decía, ¿qué hago? ¿Qué hice? Miles de situaciones, verme en estado donde sí, loco, era arrastrarme, era estar ahí en el suelo, más abajo que esto no se puede estar. Y bueno, también está bien, era parte del aprendizaje, era parte de ese de esta nueva versión que soy. Y hoy no tengo problema. Hoy siento que la soledad era un estado de de mi mente, que no existe la soledad. Era una falta de presencia mía, esa era la soledad, la falta de amor propio. Ahí me empecé a sentir solo. Claro, había 2 millones de personas al lado mío, ponele, y me sentía solo igual. Sentía que nada me llenaba. Claro, ¿qué me va a llenar? Si no, y hoy hay pocas personas alrededor mío, eh, y nunca más me volví a sentir solo. Claro, no era que la gente que había, era que yo no me tenía, que yo no era consciente de la falta de amor propio. Cuando yo empecé a darme lo que realmente necesitaba, desapareció esa soledad. Hoy, un día como hoy, que llovió, hace 2 o 3 días que está lloviendo, que por ahí toca estar un poco más en casa, en otro momento yo estaría comiendo una pizza, viendo tele y tapando todo tipo de emociones que vayan a surgir, distrayéndome con cualquier cosa, pero menos estando en mi casa solo, tranquilo, sin nada, sin nada. Entonces, cuando empecé a ser consciente
de que lo que realmente me pasaba era que yo no me quería, que yo no me valoraba y que yo no me animaba a verme, cuando me volví consciente de eso y empecé a verme, chau, chau, fíjate que no hay más pucho, fíjate que no salgo más de joda, fíjate que no hay atracón, fíjate que no hay necesidad de tapar nada, ninguna relación, eh, por así decirlo, para rellenar. Yo muchas veces estaba con gente que suena mal decirlo, pero es como que uno usaba a esas personas para no estar solo. Entonces, y eso es terrible. Usar a la otra persona para vos no estar con vos. Entonces, ante la duda, bueno, vení, quédate conmigo porque yo no me animo a estar con vos. Tampoco te quiero, tampoco me interesa quién sos, pero vení, antes de estar conmigo, yo te uso para pasar el rato. Eso es horrible, es horrible. Entonces cuando me vi en esa situación así, yo digo, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que empezar a cambiar y tengo que empezar a ponerme límites y a valorarme y a cuidarme y a respetarme y a animarme a sentir. Cuando me animé a hacer eso, nunca más me sentí solo. Y puede pasar como hoy o ayer que está lloviendo impresionante y no se puede salir. O sí se puede salir, pero decido quedarme en mi casa tomando mate, escribiendo, leyendo y no me tengo que escapar de nada. Sigo comiendo 2 comidas como siempre, comida sana, no necesito fumar, no necesito ponerme en pedo, no necesito comer algo dulce, no, nada, nada, porque estoy conmigo. Entonces el estar conmigo, eso se fue esa sensación de soledad. Así que nada, hay que hacer el trabajo. Es incomodísimo, obvio que sí. Pero tarde o temprano lo tenés que hacer. No podés vivir esta vida si vos no estás bien con vos. No podés, no podés. Y el estar bien con vos significa el me hago cargo. Me hago cargo de lo bueno, me hago cargo de lo malo. Permito estar bien, permito estar mal, permito todo tipo de emociones porque esas emociones, si las dejo adentro mío, me termino enfermando o me termino yendo por lugares donde no tengo ganas de estar, donde no la paso bien y donde no me suma. Entonces hoy lo que no suma en mi vida, lo que no esté en la misma sintonía de no de pensar igual que yo o de actuar igual que yo, pero que no está en la misma energía que vos, ya no perdés el tiempo. Ya no querés encajar o agradarle a todo el mundo. Entendés que son etapas, que son momentos y que si hoy coincidís con esta persona está bien, por algo es, y si ya no coincidís más también está bien, no hay nada bueno ni malo, ni quiere decir que porque vos no coincidas con una persona en esta etapa de tu vida, vos sos mejor que la otra persona, no tiene nada que ver con eso. Simplemente las relaciones a veces son hasta cierto punto y ya viviste lo que tenías que vivir en esa relación, en esa etapa, y se pasa a otra etapa y es así, son ciclos que se abren y se cierran y no hay nada malo con eso. Pero la falta de amor propio es lo que tenés que atender. El valorarte, el cuidarte. Y bueno, todo eso primero empezó por el cuerpo. Ahí. Primer paso empezó vamos a transformar ese cuerpo. Que en realidad es transformar esta mente. Pero tenés que poner el cuerpo. Vos no vas a cambiar tu mente con un pensamiento. No es que yo pienso de esta manera, cambio mis pensamientos y cambio mi... No. La chota. Tengo esta mente, pongo el cuerpo, hago el cuerpo fuerte y esta todos los días, así que no vaya al gimnasio. Y voy igual, y voy igual, y voy igual, y voy igual. Entonces el cuerpo fuerte transforma la mente, pero todo por el cuerpo. No lo vas a cambiar con un pensamiento. Así que nada. Bueno, la idea era esa, era compartir un rato, era expresarme, era por ahí le sirve a alguno, por ahí resuena o por ahí no, pero bueno, hoy mi mente estaba incómoda, estaba cerrada, no quería compartir y por ahí hasta le daba vergüenza porque, no sé,
Pero bueno, yo lo hago igual, más allá de lo que me decía mi mente. Así que nada, loco, la idea era compartir un ratito, ahora sí, me iré a dormir y aguante compartir.